La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado, para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. El versículo 19 dice: Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Otro aspecto fundamental que nos presenta la vida del Señor Jesucristo fue su plena obediencia al Padre Celestial. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Aún en los momentos más difíciles de su ministerio, frente al dolor de la separación que comenzó a experimentar en Getsemaní, pudo exclamar: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. De manera que, si en esas circunstancias tan tremendas se sujetó a la divinidad, ¿cómo no lo haría cuando Satanás quería engañarlo y hacerle caer en la tentación? Él conocía perfectamente las Escrituras, y naturalmente allí podía leer las palabras que inspirara a los escritores sagrados. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Jeremías 11:3. Ello exigía que el Mesías prometido diera su vida en favor de la humanidad, hecho posible únicamente si permanecía en plena sumisión a quien le había enviado. Cristo era el nuevo Adán, representante de toda la raza, pues el primero la había defraudado, desoyendo la voz del Creador y aceptando la palabra del mentiroso. En él todos morimos. De allí que la única posibilidad de salvación era que,
a pesar de los denodados esfuerzos del diablo, el Señor siempre estuviera sujeto al Padre. De lo contrario, tendría que morir por su propio pecado y nunca hubiera podido hacerlo en lugar de nosotros. En ese caso, todos estaríamos irremediablemente perdidos. Pero gracias a Dios, Él creyó cuanto el Padre le dijo y le obedeció plenamente. Ese fue el secreto de su victoria y también de la nuestra, si seguimos su ejemplo.